Gracias por continuar con nosotros en este viernes. Es un momento de paso a la mesa de análisis. Para ello recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. Buen día, buen viernes para todos. Fernando Cuña, Muy buen buenos viernes. días al auditorio, a mis compañeros de mesa y a ti, Jesús, por supuesto. Desiderio García, buen día. Hola, buen día Jesús, buen día mis compañeros y buen día al auditorio. Feliz viernes. Así es. Y bueno, pues hoy platicar sobre la reforma laboral. Ya finalmente fue aprobada. Ya lo decíamos hace unos días a nivel federal. Ya el pasado miércoles en los estados, Tamaulipas fue uno de ellos. Aquí, bueno, hubo un ligero debate nada más ahí entre Gerardo Peña e Isidro Vargas. Ahí le dijeron, nos vemos a la salida, nos vemos en el 2030, Marco. Ahí se hicieron de palabras. Pero de manera general, ¿cómo queda esta reforma, Marco? Si en el 2030 los trabajadores siguen teniendo un día de descanso, cuando se les había dicho que iban a ser 2, ¿se puede decir que se cumplió a medias o en qué quedamos en este tema? No, finalmente las 8 horas que te vas a ahorrar representan un día, aunque lo dividas por las tardes. A veces conozco trabajadores que dicen, si yo salgo a las 3 de la tarde soy feliz porque a las 4 salen mis niños, a las 5. O sea, la verdad es que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. 2 días de descanso son para la gente que tiene dinero, para la gente que puede salir un fin de semana, para la gente... Sí, o sea, realmente lo preocupante tendría que ser, o lo preocupante creo que se está logrando, que es mejorar el salario mínimo, mejorar las condiciones de los trabajadores en ese sentido, aumentar la capacidad de compra de cada uno de nosotros. Es complicado todavía, sigue siendo muy complicado. Tener 2 días libres afectaría grandemente a la empresa. Hay comercializadoras, hay tiendas de autoservicio, hay muchas empresas de ese tipo que darse el lujo de darle descanso a 2 días a una persona les costaría bastante. En cambio, reducir 1 hora, acomodas los horarios de 8 horas y haces los 3 turnos o haces 2 turnos, dependiendo de tus necesidades, y no tendrías que emplear a nuevas personas, darle trabajo a más personas si tu empresa no lo requiere. Creo que sigue siendo un éxito de la clase trabajadora la reducción de horas de trabajo. El tema, yo insisto, el tema toral de este país sigue siendo cómo lograr que esas 8 horas que te vas a pasar fuera de la oficina no las emplees en el transporte público, no las emplees en los traslados, no las emplees en cosas diferentes a tu familia o a tus necesidades personales. El tema sigue siendo un salario que te ajuste o que te haga tener una vida digna. El tema sigue siendo cómo solventar todas las necesidades de una familia con el salario de una persona o con el salario de 2 personas. Esos son los temas más importantes que un día más de descanso o un día menos de descanso. Porque yo insisto, tener días de descanso te implica mucho gasto en la casa. Lo quieras o no, estar en la casa te implica estar atento con los niños, no los vas a dejar encerrados 2 días, no vas a estar encerrados con ellos 2 días. Parece algo ilógico, pero es complicado encerrarte 2 días sin salario, sin algo que gastar. Creo que fue un logro muy, muy, muy importante de la clase trabajadora. Yo siento que la discusión entre morenistas y panistas sigue siendo por votos, lamentablemente, y siento que son discusiones estériles. Incluso mucho de lo que nosotros decimos sigue siendo poco importante si no analizamos a fondo los datos que arroja cada una de las empresas, cómo va creciendo, por qué van creciendo, cómo se atoran, dónde se quedan en la gran mayoría de las empresas. La generación de riqueza tiene que ser lo importante, y creo que también es importante darnos descanso, pero observa muchos países a nivel mundial, los que tienen mucho éxito son los que más trabajan. Ahí están los japoneses, ahí están los chinos, ahí están, pues, los gringos te pagan por horas para que tú te obligues a tener tiempos extras o para que busques empleos con tiempos extras. Eso es lo que nosotros tenemos que observar más que tener un día o un día menos de descanso. ¿Cómo ves esta reforma, Fernando? ¿Se cumplió? Sí, mira, de entrada me parece de lo más importante porque de acuerdo a estadísticas a nivel global, México es el país que más trabaja. O sea, digamos que
Aquí, mientras que aquí existe todavía la semana de 48 horas, que por cierto va a durar todavía este año, todo este año, porque la reforma cobra vigencia a partir del 2027. En otros países ya existe la semana de 40 horas, es decir, en la mayor parte de Latinoamérica existe ya digamos, un nuevo uso horario, un nuevo horario, mejor dicho, para la clase trabajadora. Aquí en Latinoamérica, países como México, como Argentina y no sé qué otros, unos 2 o 3 más, están todavía en en la semana de 48 horas. También hay algunos otros, digamos, números que dan a entender que México es de los países que te estás retrasado aún en cuanto a la cultura laboral. Por ejemplo, en temas de vacaciones, mientras que otros países tienen ya 15 días, México sigue con 12. 12 días de vacaciones solamente. Creo que era una reforma que ya se veía venir, pero también que hasta ahora pues había sido detenida por los gobiernos del PRIAN. Ahora, vamos a preguntarnos por qué la semana por qué este cambio, por qué la reforma va a entrar tan lenta, de manera tan gradual, ¿va? ¿Por qué no se dio de manera tajante como otras reformas? Bueno, porque pues sí hubo fuertes presiones del sector empresarial y creo que bueno, por ahí hubo algunos foros, todo lo que ya sabemos, ¿no? Toda esa parafernalia, ¿verdad? De protocolos, de metodología para hacer llegar una reforma como esta de gran calado. Creo que pues justamente estas presiones empresariales están forzando a que la reforma sea de 2 horas, van a aumentar 2 horas, van a quitarle 2 horas en el 2027 y así gradualmente hasta llegar hasta las 40 horas en el 2030, que es cuando ya se contaría con el beneficio, ¿verdad?, total de esta reforma. Creo que pues sí es importante, ¿verdad? Sí es importante porque yo soy de la idea y creo que hay sustento en cuanto a datos de que trabajar esas 48 horas a la semana no hace más productiva a la gente. Por ejemplo, en países como Japón el sistema es de 40 horas. En Estados Unidos el llamado full time que le llaman ahí es de 40 horas la semana. Entonces, bueno, incluso hay países europeos donde ya existen de 32 horas la semana. O sea, es decir, creo que esto es una tendencia a la baja. En el caso mexicano, bueno, pues el tema es un poco más polémico, más difícil, te digo, porque hay mucha fuerza por parte o presencia por parte del sector, las presiones del sector empresarial. Y ahorita con Morena pues ya estamos, digamos que tiene una tendencia más hacia la izquierda, favorecer la clase trabajadora. Se está dando esta reforma, pero acuérdense que cuando Fox, Carlos Abascal, que había sido el dirigente de la clase empresarial a nivel nacional, pues fue el secretario del Trabajo. Entonces, de ahí pues ni pensarlo, ¿va? Que se hubiese dado esta reforma. Me parece que sí es necesario, como lo decía hace un rato Marco, el salario es importantísimo, se ha incrementado el salario en este régimen morenista, pero el tema del horario laboral me parece que va de la mano con eso, creo que lo complementa y sí creo que es algo de lo más relevante, ¿no? O sea, lograr esa semana de 40 horas, aunque, lo repito, se están tardando demasiado. Desiderio, ¿se cumplió? ¿Es una reforma a medias? ¿Cómo lo catalogas? Mira, creo que el principal problema de estas modificaciones a la ley del trabajo es la percepción que se tenía al principio cuando se habló de reducir las horas. La gente creyó, la opinión pública pensó que se trataba de
al reducir a 40 horas, se pensaba que se iban a tener 2 días de descanso. Y entonces, así se vendió al principio. Después ya con el debate, con el trabajo, con los foros, se dio cuenta que en realidad pues no era posible. ¿Por qué? Pues el principal problema es no por las grandes empresas, sino por las micro y pequeñas empresas que iban a verse afectadas. En materia empresarial, las pymes son el 90% del bloque empresarial aquí en México. Y era el sector que más iba a resultar, pues digamos, con problemas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, al reducir de manera drástica esas horas, pues les obligaba a contratar mayor personal, a pagar horas extras, a tener mayor rotación. Y bueno, eso fue uno de los principales problemas que se llegó a la mesa. Ahora, esta medida que que empieza en 2027 de estar quitando 2 horas, pues es de manera periódica. Ahora, México viene retrasado, como comentan mis compañeros, a nivel internacional. A nivel internacional se habla de una jornada laboral de aproximadamente 38 a 40 horas. Países industrializados como Japón, Alemania, Estados Unidos, el mismo Canadá, algunos países de América Latina ya tienen esta medida. Y sobre todo, pues hablan acerca del pago de horas extras. Al final de cuentas, una hora no significa mucho en un país en donde, desgraciadamente, en el sector empresarial, muchas veces no se respeta las horas extras y no se pagan. Entonces, ese es también un problema. Gran parte de esta reforma también tiene que ver con crear la estructura para que al final en el sector empresarial se respete esta medida y no se termine disfrazando, porque muchas veces se ha visto que los trabajadores no trabajan no nada más esas 8 horas, sino hasta que el patrón les diga y dice si te gusta y si no, hay alguien esperando tu puesto, no hay ningún problema. Entonces, ese es el gran problema. Por otro lado, las discusiones que se dio aquí en el Congreso, como comentabas tú con los diputados, pues creo que nos muestra exactamente pues el gran problema que tiene la oposición, hablando local como a nivel nacional. Busca señalar los problemas o las controversias de Morena y decir, nos vemos en la próxima elección para que vean cómo el pueblo les da la espalda, sin presentar en verdad, sin trabajar en una propuesta clara, sin estructurarse, sin dar opciones viables y simplemente sacar provecho o llevar agua de su molino de los problemas o de los errores o de las controversias que pueda tener el partido oficial. Creo que ese es el gran problema de la oposición y desgraciadamente es la mentalidad generalizada de la misma y es por lo que en realidad Morena considera que no hay una oposición viable que le pueda hacer sombra. Hablemos de manera del mismo movimiento, que el gran peligro para las elecciones pues son los grupos que hay dentro de ellos y la oposición que pueda crear dentro de lo mismo, pero no de la oposición, porque pues esos comentarios de nos vemos en el 2027 pues son simplemente, como dices, como un pleito de niños en la escuela. Entonces, desgraciadamente, creo que la reducción de horario laboral es algo positivo al final para el trabajador, pero creo que pierde magnitud ante otras modificaciones, como lo comentaba Marco, del aumento al salario mínimo, que en realidad creo que al trabajador le interesa más. Y en ciudades industrializadas más grandes como México, Monterrey, pues también como comentaba Marco, el gran problema es los trayectos para llegar a su área de trabajo, que desgraciadamente hay trabajadores que tienen que pasar hasta 2 o 3 horas en el transporte público y eso pues también afecta directamente a su economía y también pues a la calidad familiar. Este tema, Marco, estos puntos influyó en las presiones de empresarios para que
se dieron de esta manera? Lo que pasa es que yo creo que todo son números. Todo la pequeña, la micro y pequeña y mediana empresa representan un porcentaje muy importante. Yo diría como el 80-85%, Desiderio dice que el 90%, por ahí debe de andar. Ellos son los que necesitarían, le das un día más de descanso a las personas, sigue siendo un empleado más. Y no funciona eso de los días adicionales de descanso. Mira, en la frontera, en Matamoros, en Reynosa, yo creo que ahorita todavía sí deben de existir maquiladoras que ponían a sus trabajadores de lunes a jueves. De lunes a jueves trabajaban 10 horas diarias, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 12 horas diarias más o menos, con media hora, una hora de descanso ahí para comer. La gran mayoría le está dando reversa, o ya le dio reversa, o empezaron así y a los 4 o 5 años le dieron reversa otra vez a los horarios de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Para qué? Para que la clase trabajadora, aunque se empleaba un día más, tenía más horas, menos horas en las oficinas, y era lo que les hacía productivo. Las 40 horas a la semana significan 5 días si los ponemos a 8 horas de trabajo. Pero igual habrá que ver las letras chiquitas de la reforma. Si uno dice, bueno, a ver, puede trabajar 6 horas un día y te meten las 40 horas en los 6 días. O sea, eso es lo que hay que ver de fondo de la reforma. Y hay que observar también lo que dice Desiderio. Gran parte de los empresarios no le hacen caso a los horarios laborales. O sea, no son estrictamente que empiezas a las 8 de la mañana y sales a las 4 de la tarde. Lo vemos en el servicio público. El servicio público, porque muchos dicen, yo soy sindicalizado y entro a las 8 y me voy a las 4. Pero la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo los que tienen compensaciones, los ves tú a las 6 de la tarde, a las 8, a las 10 de la tarde, dependiendo cómo se vaya yendo su jefe. Es importante lo que está sucediendo, pero es más importante echarle números, observar qué es exactamente lo que está ocurriendo a la empresa privada y observar la productividad. ¿Qué tanto te va a generar, qué tanta riqueza te puede generar un empleado tantas horas en una oficina o en una empresa, o qué tanto te puede generar las 8 horas o menos si es necesario? Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa y ya volvemos. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Si lo que buscas es hacer crecer tu negocio o buscas incrementar tus ventas, en ORT te ayudamos a lograrlo. Contamos con excelentes paquetes que te ayudarán a impulsar tus ventas. Ven y acércate a nosotros. Ven y acércate a nosotros. Esta es tu oportunidad para promocionar tu negocio. No lo pienses más. Llámanos al teléfono 834-318-2424. 834-318-2424. ORT, los líderes de la radio. Los líderes de la radio. En México, oferta se dice Soriana. Ahorra en grande y aprovecha el 20% de descuento en todas las galletas. Ejemplo, saladitas Gamesa 330 gramos de $44.90 a solo $35.90. Sí, a solo $35.90. Para ahorrar en grande en tienda y en línea, solo en Soriana. La de todos los mexicanos. A marzo 2, aplica restricciones. Transforma tu descanso con la mega colchoniza de Liverpool. Hasta 50% de descuento y paga en junio en colchones Human Brand, Springer y América. O hasta 35% de descuento y hasta 9 meses sin intereses. Hasta marzo 30. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La encuesta nacional de opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018-2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
Próximamente. En marzo. Y bailele. Sintoniza nuestras estaciones. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Fernando, ¿qué tanto influiría el tema del sector empresarial, los empresarios, presiones para estas determinaciones que se tomaron? Sí, bueno, fueron definitivos en cuanto a letargar o a tornar gradual la reforma laboral. O sea, esgrimieron sus razones, sus motivos, y creo que esto nos da una idea, analíticamente hablando, del peso específico que tiene el sector, el capital, los capitales en México, ¿no? Sobre todo el sector empresarial mexicano. O sea, fueron capaces de imponer condiciones y tornar gradual una reforma que pudo haber sido, pues, así entrar de manera tajante, ¿no? Pero bueno, pues ellos fueron los artífices de esta modificación. Mira, aquí una de las situaciones más relevantes es que, pues, el horario de 40 horas, paradójicamente, para algunos podría decir que trabajan menos, pero a veces puede ser que en países como Japón, Estados Unidos, algunos de los países donde se habla de que, por los países asiáticos, que tienen un ritmo de producción mucho más alto, ¿verdad?, que nosotros, pues ahí las horas que se trabajan se aprovechan bien, o sea, se aprovechan al 100%. Por cierto, aquí en México, algún dato que no conocemos y que en lo personal he investigado es que México en Latinoamérica es uno de los países que realmente trabaja. Se habla de que tiene más de 2.100 horas anuales de trabajo, o sea, que la gente realmente está rindiendo, está produciendo. Entonces, si esas 48 horas semanales, o sea, las trabajas, quiere decir que, pues, sí le están saliendo a deber, o le estaba saliendo a deber el gobierno, el Estado mexicano le estaba saliendo mucho a deber a la clase trabajadora en México. O sea, por algo en Estados Unidos, por ejemplo, que en Estados Unidos donde la jornada laboral es de 45 horas o más, pero en ciertos sectores específicos, como por ejemplo el tema forestal, el tema de los aserraderos, el tema de la industria de la construcción, son trabajos, en temas agrícolas y todo esto, ahí es donde la fuerza de trabajo mexicana cobra mucha fuerza, mucha presencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el obrero mexicano es visto como un sinónimo, un símbolo de mucho empuje, de mucha fuerza. Es decir, no se hace tonto a la hora de emprender un trabajo, y por eso es muy bien valorado en Estados Unidos, salvo que ahora, bueno, pues con el gobierno de Donald Trump, pues no está siendo bien valorados esta fuerza de trabajo, y ahí tenemos toda una serie de represiones en contra de los migrantes. Pero bueno, en este caso específico creo que la reforma de 40 horas llega tarde, pero pues esperemos que pues si es gradual, que en el 2030 pues ya sea otra cultura. Y por ejemplo, se ha avanzado también en temas de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿va?, que también me parece que fue un paso importante por parte de
el gobierno mexicano. Están sucediendo cosas importantes en cuanto a este gobierno morenista. Está, digamos, sustituyendo la vieja estructura laboral que existía con el prianato, y me parece que eso del tema humanista y toda una serie de cosas creo que no es mera palabrería. Creo que están poniendo en práctica lo que ellos están planteando. ¿Decidieron ahora si funcionaron los foros y todo este tipo de protocolos para las decisiones finales o fueron más presiones? No, fue más presión, digo. Los foros sirven como una muleta para decir, estuvimos escuchando especialistas, pero al final de cuentas sabemos que, los hemos visto en otras modificaciones y reformas a la ley, que los legisladores rara vez escuchan lo que se ve en los foros, y es una línea política lo que al final de cuentas predomina. Ahora, ¿hubo presión del sector empresarial? Creo que hubo presión del sector empresarial, de la iniciativa privada, pero al final de cuentas esto creo que se debe de trabajar en cambiar el paradigma y la mentalidad, y darse cuenta que un trabajador que no buscar simplemente el tiempo, sino la eficiencia. En estudios en otros países donde se ha implementado la reducción de la jornada laboral, se ha visto que el trabajador tiene mayor concentración, hay menos ausentismo, hay menos rotación del mismo personal y hay mayor productividad. Entonces, creo que deben de ver ese punto y no verlo como una pérdida del sector empresarial. Y creo que, insisto, debe existir los mecanismos para que los empresarios, al final de cuentas, le den esos cambios, esas modificaciones, en verdad se apliquen y no nada más queden en la ley y no existan los parámetros para que bajen directamente a los trabajadores. Esperemos al final de cuentas. Todavía falta mucho para que se aplique completamente, y veremos qué otra modificación o qué otra reforma les alcanza. Muy bien, bueno, pues es hora de irnos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Estas amenazas de los diputados aquí en Tamaulipas se verán en el 2027. No, pues son malos chistes. Y nomás para concretar ahí, el sector empresarial no necesita presionar, es el que paga, es el que mantiene a los diputados ahí. Realmente todo esto es un chiste, son necesidades que va teniendo la sociedad, y vamos lentos, como dice Fernando, pero vamos bien. Gracias, Fernando Acuña. Estas determinaciones tendrán consecuencias en el 27. Definitivamente sí, para efectos del voto popular, creo que para el voto electoral creo que son reformas de gran calado, y creo que sí tendrán su repercusión en las urnas. Gracias, Desiderio García. ¿Tú qué piensas de los dichos de los diputados? Creo que al final de cuentas es un mal chiste. Creo que la ciudadanía va a ver otras opciones, y esto al final de cuentas, por lo que va a ser algo periódico, no se va a notar. Muy bien. Gerardo Peña es un show. Sí. La ciudadanía vota más por coraje que por otra cosa. Sí, claro, exactamente. Bueno, agradecerles a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930.